Hola de nuevo, queridos amigos féricos. Estoy aquí para compartir con vosotros una apasionante entrevista a uno de los escritores que más me han fascinado durante toda mi vida y estoy segura de que muchos de vosotros también sois fans de él. Se trata nada más y nada menos que de Michael Ende, el autor de La historia interminable o Historia sin fin. La entrevista que me propongo compartiros a continuación fue realizada el 22 de abril de 1984 por el periodista Jean-Louis de Rambures para el periódico español El País. La entrevista se titula Michael Ende, la realidad de la fantasía. Dejaré el enlace a la entrevista completa en el archivo del País en la información adicional de este vídeo. Pero para mayor comodidad, aquí os la voy a leer a modo de podcast para que podáis escucharla cómodamente desde cualquier lugar. Michael Ende, la realidad de la fantasía. La historia interminable, de novela iniciática a superproducción cinematográfica. Nunca una novela hizo correr tantos ríos de tinta al otro lado del Rin desde El tambor de hojalata de Günter Grass en 1959. La historia interminable es ante todo una especie de marea. Más de 1 millón de ejemplares vendidos en Alemania Occidental desde su aparición en 1979 y continúa ocupando los primeros puestos en las listas de los más vendidos. Es un fenómeno sociológico y así, en las grandes concentraciones del pasado otoño, había manifestantes que blandían la novela como si fuese su programa. Constituye asimismo la prueba evidente de la capacidad que tiene nuestro sistema para transformar en dinero lo que ha sido concebido precisamente para criticarlo. A pesar de las protestas del autor, que se considera traicionado y engañado, acaba de estrenarse en Estados Unidos una película con un presupuesto de 60 millones de marcos, más de 3.000 millones de pesetas, que aunque inspirada en la novela de Michael Ende, está concebida a lo ET. Con todo, la historia interminable es también un acontecimiento literario. Nos encontramos, sin duda, ante una de las novelas más sorprendentes aparecidas en Alemania Occidental e incluso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos en 1984. ¿El país fantástico que describe usted no está lejos de nuestra realidad? Mis libros no son westerns. No hay que matar a los malos al final para que todo vuelva a estar en orden. No ataco a individuos, sino a un sistema, llámele si quiere capitalista, que está a punto, nos daremos cuenta dentro de 10 o 15 años, de hacernos caer en el abismo. Entre los monstruos a los que debe enfrentarse el héroe de la historia interminable, hay uno al que toma por una araña gigante hasta que se da cuenta de que está realmente compuesto de abejorros color azul metálico, que zumban como un enjambre encolerizado. Yo he llamado a esta criatura Igramul. Sin embargo, podría haberle dado el nombre de Belcebú, el señor de las moscas o de la multitud, pues con esa palabra se designa a ambas cosas en hebreo. Soy consciente, en efecto, de que el principio demoníaco de nuestra época reside en la dominación que ejerce la multitud sobre el individuo. Todo comienza con la superpoblación, que hace que la persona se encuentre devaluada frente a la masa, y llega hasta la multiplicación infernal de todos los objetos, que caracteriza a nuestra sociedad industrial. Como usted sabe, en la Cábala, el número 1 es el más grande de todos, porque designa la totalidad. Ahí está el origen del monoteísmo. Nos hemos olvidado de eso. Dentro de un sistema como el nuestro, que solo valora lo que puede contarse, pesarse o medirse, no puede hallarse más que un aburrimiento mortal. Es esa especie de enfermedad de postración que abruma a los personajes de Momo. La imaginación al poder. Una buena fórmula, aunque debería haberse precisado cuál era ese poder. Hay que conocer no solo lo que se rechaza, sino aquello por lo que se pretende sustituir. Y esta vez no es cuestión de sustituir una ideología por otra. Mire, desde hace 2000 años estamos haciendo eso y sabemos a dónde nos conduce. En mi opinión, no puede hacerse ninguna crítica de la sociedad si no va acompañada de una representación utópica del mundo. No oculto que al escribir La historia interminable intenté enlazar con ciertas ideas del romanticismo alemán.
no fue por dar marcha atrás, sino porque en dicho movimiento abortado hay semillas que necesitan germinar. Desde Newton nos hallamos cruelmente divididos en dos mundos, el de los objetos, llamado real, y el supuestamente ilusorio del yo. Para no seguir siendo un extraño, el hombre debe aprender de nuevo, como Goethe, a llamar de tú a la luna. Empezamos a darnos cuenta de que con la física, las ciencias naturales, la tecnología o la sociología es imposible resolver los problemas, haciendo como si se desarrollasen independientemente de nuestra conciencia. Nos inquietamos también por la destrucción de ese mundo exterior que constituye nuestro marco vital. Sin embargo, hay otra forma de destrucción de la que no se habla y que es igualmente trágica, la de nuestro mundo interior. Cuando todo se subordina al beneficio, se empieza por explotar a los obreros y después se ataca a las colonias, al medio ambiente y por último le toca el turno a nuestro mundo interior. ¿Qué vía propone usted para recuperar la armonía? Cuando nos fijamos un objetivo, el mejor medio para alcanzarlo es tomar siempre el camino opuesto. No soy yo quien ha inventado dicho método. Para llegar al paraíso, Dante, en su Divina Comedia, comienza pasando por el infierno. Para descubrir las Indias, Cristóbal Colón levó anclas en dirección a América. Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo, darle la espalda y pasar por lo fantástico. Ese es el recorrido que lleva a cabo el héroe de la historia interminable. Para descubrirse a sí mismo, Bastian debe primero abandonar el mundo real donde nada tiene sentido y penetrar en el país de lo fantástico, en el que por el contrario todo está cargado de significado. Sin embargo, hay siempre un riesgo cuando se realiza tal periplo. Entre la realidad y lo fantástico existe, en efecto, un sutil equilibrio que no debe perturbarse. Separado de lo real, lo fantástico pierde también su contenido. Eso lo aprende Bastian a su paso por la ciudad de los emperadores destronados. Al haber perdido hasta el recuerdo del mundo real, los habitantes de dicha ciudad del absurdo se ven obligados a desparramar al azar las letras del alfabeto durante todo el año, esperando que en el transcurso de la eternidad acaben por aparecer todos los libros del mundo, entre los que se encuentra, claro está, la historia interminable. ¿No hay en eso una alusión a la Biblioteca de Babel de Borges? La historia interminable está repleta de alusiones culturales, y no por falta de imaginación, ya que lo he hecho deliberadamente. En este sentido, el peligro reside no en el universo mental de Bastian, sino en el patrimonio cultural de toda la humanidad. Me he basado en la Odisea, en Rabelais, en Las Mil y una Noches, en Lewis Carroll y también, aunque en menor medida, en Tolkien, con el que me han comparado los críticos alemanes. Ciertamente, los dos debemos mucho a las leyendas célticas de la tabla redonda. Me he inspirado en pintores, el Bosco, Goya, Dalí, en el antroposofismo y en el budismo zen. La cábala, que da un sentido metafísico a los diferentes sonidos, me sirvió de guía a la hora de elegir los nombres de los personajes. Atreyu es Atreo, héroe de la mitología griega, cuyo nuevo nombre tiene una sonoridad evocadora de las lenguas indias de América. Piornrachzark, el comedor de piedras, recuerda a la Edda, ya que es un gnomo y al pronunciar su nombre puede oírse el ruido que hace al masticar las piedras. Incluso Fuhur, el dragón de la fortuna, tiene un modelo, Fohi, el dragón de la mitología china. Si he entendido bien, en la historia interminable nada es gratuito. ¿Cómo elaboró el plan del libro? Eso es precisamente lo que intento evitar al precio que sea, hacer un plan. Cuando escribo, pretendo descubrirme a mí mismo. Elaborar un plan significaría introducir en el libro lo que ya sé. Mi método consiste en dejarme guiar solo por imágenes. Si no hago trampas, acabo por darme cuenta de que cada historia tiene una lógica interior y que no puede desarrollarse de otro modo. Es cierto que eso exige una gran concentración que me conduce a veces al borde de la locura. No supe hasta el penúltimo capítulo de la historia interminable
¿Dónde estaba la salida del país fantástico? Me telefoneaba mi editor. ¿Por dónde vas? Hay que llevar el libro a composición. Yo solo podía responderle, no sé cómo terminar la historia. Después de semanas y semanas, encontré de repente la solución. Para salir del país fantástico no había que ir hacia las fronteras, sino hacia el centro. Había que tomar el camino del interior. Y créame, solo al final me acerqué a Novalis. La heroína de Momo es una niña. Bastian es un niño de 10 años. ¿Por qué esa predilección por los héroes infantiles? Hoy día, todo el mundo encuentra normal que los escritores penetren en el mundo de las cárceles, en los manicomios o en las minas de carbón. ¿Acaso hay que considerar aparte a los que escriben para el público infantil? Creo que los supuestos adultos no son tan maduros como para percibir que un cuento para niños es también para ellos. Las culturas nacionales han dejado de tener sentido. Hay que encontrar otros vínculos que unan a los hombres. Y el mundo de los niños constituye precisamente una nueva comunidad. Si juntamos a 3 niños, uno negro, otro asiático y otro europeo, no tendrán ningún problema para comprenderse. Lo mismo ocurre con los cuentos, ya sean africanos, gitanos, rusos o chinos. Todos ellos se parecen y puede encontrarse con algunas variantes el mismo cuento de Cenicienta en todos los rincones del mundo. Vea el mérito que tienen los escritores profundos. ¿No es un poco paradójico que un escritor alemán como usted haya decidido exiliarse a Italia? En la crisis de identidad que hoy atravesamos, tranquiliza pensar que tenemos a nuestras espaldas 2000 años de cultura occidental. En Italia se da una continuidad histórica inconcebible para un alemán, perceptible incluso en el ámbito del idioma. Hasta un extranjero como yo puede leer a Boccaccio en su lengua original. Intente usted hacer lo mismo con un autor alemán del barroco y verá lo difícil que le resulta. Al principio envidiaba a los italianos. Su lengua me parecía como una alfombra mágica que me transportaba donde yo quería. Hoy he comprendido que es una suerte que los escritores alemanes tengan que partir siempre desde cero, recreando su propia lengua. En alemán, su apellido significa fin. Su libro es La historia interminable, o sea, la historia sin fin. ¿Es un juego de palabras? Me di cuenta de ello después de escribir el libro. Y con estas maravillosas palabras finaliza esta fascinante entrevista a Michael Ende. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Cuánta sabiduría y conocimiento en las palabras de este gran autor del siglo XX que nos ha marcado a todos desde nuestra infancia. Desde aquí os invito a todos a leer la obra del gran Michael Ende. No os quedéis solo con las versiones cinematográficas que están muy simplificadas. De hecho, Ende no soportaba la película de La historia interminable. Pensaba que habían destrozado completamente su libro. Por eso os animo a leer la novela, que es mucho más extensa, detallada, con muchas más aventuras y un profundo significado. Y aunque sean libros que han tildado de infantiles o de literatura juvenil, realmente cuando los comprendemos en profundidad es cuando ya somos adultos. Esa es la magia de esta literatura. Como él bien dice, un buen cuento es tanto para niños como para adultos. Y dependiendo de la edad a la que regresemos a estas lecturas, veremos siempre algo nuevo, un secreto que no vimos anteriormente. Esa es la magia de la historia interminable. También os invito a leer Momo, Jim Botón y Lucas el Maquinista, y una selección de sus mejores relatos, ya que Ende nos dejó una extensa obra. Fue capaz, como pocos, de explorar el reino de la fantasía y defenderlo ante una sociedad que lo desprecia como ficción inexistente. Él hace una dura crítica a la sociedad moderna, a un sistema consumista, materialista, y nos avisa de que las ideologías imperantes, además de llevarnos a una destrucción en lo social, también en la ecología, nos están conduciendo a una destrucción más silenciosa, la de nuestro mundo interior, la del mundo del alma, que no es otro que el reino de fantasía al que viaja Bastian, al que necesitamos regresar cada uno de nosotros para encontrar sentido, el sentido perdido
de una realidad que va a la deriva. Esta entrevista es de 1984, sin embargo, sus palabras siguen vigentes, sus profecías, incluidas en la Historia Interminable y en Momo, se han ido cumpliendo. Los hombres grises se expanden cada vez más, manteniéndonos atrapados en su red, convirtiéndonos en máquinas de consumo que corren tras nuevos objetos que comprar y que cada vez se sienten más vacías. Michael Ende nos recuerda que el movimiento romántico quedó frustrado, que muchas de sus semillas quedaron sin germinar. Necesitamos retornar a esos mundos interiores, prestar atención a lo subjetivo, al mundo del sentimiento, de la imaginación, de la fantasía, de todos los valores internos que son los que de verdad importan, los que de verdad dan sabor a la vida, los que nos hacen felices y nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Ende nos habla de recuperar los tesoros del romanticismo, también de la mística, de la cábala, y como él, yo también os invito a hablar con la luna, con los árboles, con el mar y sobre todo, hablar con los seres que habitan en vuestros sueños. Estoy segura de que tienen mucho que enseñaros, que la realidad no es solo lo que percibimos mediante los sentidos, no es solo aquello que podemos tocar, ver y medir, sino que lo más importante, lo esencial, como decía Saint-Exupéry en El Principito, otra gran obra maestra, lo esencial es invisible a los ojos. Un abrazo inmenso y férico, queridos amigos. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para que sigamos juntos repartiendo magia y reavivando la llama en nuestros corazones. Porque la fantasía, lejos de ser un disparate, es sabiduría profunda que nos guía como un hilo dorado a través de un viaje iniciático, un viaje de constante transformación que sí, como nos decía Ende, no tiene fin. Vivamos cada uno de nosotros nuestra propia historia interminable.